Listo, comenzamos nuestra sesión número 59 de este Cineclub Nuevo Cine. Hoy, siguiendo la cartelera de diciembre, vamos a hablar de La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky. Y bueno, pues es una película producida en México en 1972, una película que toma poco más de medio año la realización de su rodaje, ¿no? Por estas múltiples locaciones en las que Jodorowsky decidió filmar y en la que además pues gozó de pues, un presupuesto que le proporcionó ese fue el nombre de pila, Klein, es el apellido de, ay, se me fue, tienen nombres raros estos gringos. Ay, déjenme revisar rápido. Allen Klein, que iba a decir Adam, pero dije, no, no es Adam. Allen Klein, que va a ser el manager de John Lennon. Y esto porque John Lennon va a conocer la obra de Jodorowsky a través del Topo, que es una película que decidió no promocionar en México porque le había ido muy mal en Fando y Lis, que es una película que ya habíamos platicado hace unos meses, y justo hablábamos pues de esta insurrección que vino en contra de la película desde que se estrenó en Cannes, ¿no? Precisamente porque fue una película que eh, pues sí tocó, ¿no? La sensibilidad del mexicano, ¿no? La furia del Indio Fernández, ¿no? y, por ejemplo, demás casos pues, que sí se manifestaron en contra de la producción. Y bueno, pues el Topo se estrena en pocos festivales en Estados Unidos, pero en uno de esos, curiosamente, están los Beatles y están ahí de gira, ¿no? En Estados Unidos, ven la película y sobre todo John Lennon es el que queda así como muy, muy enganchado de las imágenes de Jodorowsky, entonces habla con el agente, que es Klein, y al final pues deciden, yo como andaba en la misma onda el agente, ¿no? Deciden pues hablar con Jodorowsky para negociar una posible colaboración y muy buena porque pues le van a dar $1 millón al señor Jodorowsky para precisamente desarrollar su siguiente proyecto que decide que sea La Montaña Sagrada y empieza a haber tal colaboración con los Beatles que hasta iban a poner en el papel de este falso Jesús a George Harrison, pero al final pues no se animó porque Jodorowsky pues pedía así desnudos explícitos frontales, ¿no? Como muchas veces, y yo no, pues cómo, ¿no? Entonces, pues no, ya al final no participó George Harrison, pero sí hubo pues justo una colaboración muy interesante, a veces no muy comentada, ¿no? John Lennon pues, tuvo pues gran parte del rodaje, ¿no? En múltiples ocasiones aquí en el país, o sea, al final de cuentas hubo mucha promoción de la película gracias también a esta compañía de la que era dueño el manager, ¿no? Apple Corps, ¿no? Que pues justo luego va a ser comprada, ¿no? Por estos otros magnates, bueno, no magnates al inicio, pero los líderes, ¿no? De Apple. Y, y bueno, ¿no? En el Topo y la Montaña Sagrada, pues van a encontrar una distribución más amplia fuera de México, gracias a este inversor. Luego, pues lamentablemente va a haber ciertas diferencias ahí con este hombre, con este productor y Jodorowsky, porque, bueno, él quería la adaptación de una obra literaria que reproducía cierta misoginia que para Jodorowsky ya no, o sea, ya no era una reproducción crítica, ¿no? Sino más bien como ya un tanto denotativa y dijo, no, pues, o sea, no quiero hacer una película de eso, pero al parecer, según el chisme, ¿no? Pues ya se le había prometido a inversores y que no sé qué, y pues se la cobró a Jodorowsky y ya le quitó un rato los derechos de estas dos, del Topo y de la Montaña Sagrada, y pues no se pudieron ver durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que Jodorowsky recuperó los derechos de las obras. Entonces,
bueno, como anécdota, ¿no? Ahora, por la parte de la película, pues la película se estrena en Cannes en el 73, llama mucho la atención. Hasta eso no la comentan tanto, quizás por la psicodelia, ¿no? Por lo raro de las imágenes, eh, pero sí, o sea, sí trasciende, ¿no? Obviamente a directores, ¿no? A Marilyn Manson, músicos, artistas, pintores que ven las imágenes y se asombran, pues, por la metafísica ilustrada de Jodorowsky y distintas culturas orientales que se sincretizan en la obra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esta es una obra muy importante para que Jodorowsky terminara, eh, pues, generando, ¿no? Esta, mm, pues casi que religión, ¿no? De su psicomagia, que realmente viene siendo un sincretismo de muchísimas otras culturas, ideologías y misticismos que convergen precisamente en esta película que es La Montaña Sagrada, ¿no? Porque pues va a haber obviamente una fuerte relación con estos movimientos surrealistas, con el movimiento pánico que él mismo había iniciado años antes, ¿no? Pero también con la patafísica, con este enneagrama de la personalidad que se le debe a George Gurdjieff, armenio, ¿no? Hay mucho de esta cultura armenia, también hay mucho de este fraile que es ¿cómo se llama? Te les doy el nombre. Ah, sí, Juan de la Cruz, ¿no? Porque es muy fuerte la referencia a un tratado espiritual que se llama La subida del Monte Carmelo, ¿no? Creo que es donde nace la inspiración mayor y precisamente este fraile empieza a separarse mucho bueno, ajá, de los tratados católicos cristianos para empezar a hablar pues de una forma de entablar pues una conexión íntegra y total entre la espiritualidad, la parte física, la parte material, la parte psicológica del ser humano, ¿no? Que es más o menos lo que buscan muchos de estos movimientos. O sea, al final, Jodorowsky lo que logra pues, es un sincretismo de todas estas ideologías a través de los planetas, este anagrama de la personalidad, de los 9 arquetipos, ¿no? Y bueno, pues a través de la alquimia también, ¿no? Que logra pues justamente reproducir estas transfiguraciones metafísicas del alma, del cuerpo, ¿no? A través de la imagen. Entonces, pues es una obra que reúne, ¿no? Prácticamente todos estos referentes. También esta obra surrealista que es Montanálogo de René Daumal, también aparece mucho, ¿no? En la representación pues de toda todo el imaginario de lo que es la montaña, ¿no? Todo eso, pues bebe de todas estas fuentes, ¿no? Lo que hace Jodorowsky, y también lo veía de esa manera, pues era canalizar, ¿no? Todas estas inspiraciones, y es precisamente de la montaña sagrada que ya empieza a construir sus propias ideas sobre la psicomagia. La película sí se estrena en México, pero igual que la pasada, pues tampoco tiene una recepción muy buena. Le cuesta trabajo también a la idiosincrasia mexicana recibir una obra así, porque pues no entienden del todo, y ahí hay un punto interesante, o sea, no entienden del todo que Jodorowsky esté haciendo un cine en México, ¿no? Y no en Europa, ¿no? O sea, en donde es más afín, pues, este tipo de referentes, de fuentes, ¿no? De sensibilidad. Eso le llamó la atención. Digo, obviamente, pues ve una oportunidad a nivel financiero, económico, ¿no? Aprovecha pues esta libertad que da el Estado en los 70s, durante el gobierno de Echeverría, pues sí, pero digo ya, por ejemplo, o sea, con la inversión que hace este manager de los Beatles, pues también se pudo haber pensado otro,
otro espacio, ¿no? Quizás pues este amor que sí profesaba por los paisajes mexicanos es un poquito la razón, ¿no? Pero luego también Jodorowsky llegó a tener ciertos discursos como muy así de que casi casi México le estaba haciendo el favor, ¿no? No al revés, pero aunque él les estaba haciendo el favor a los mexicanos de estar aquí, es como cosas muy, muy raras, ¿no? Que luego despertaba el señor Jodorowsky. Pero bueno, ¿no? Es obviamente una obra paradigmática en su carrera, pues es de las más comentadas, de las que han tenido mayores interpretaciones desde distintas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, pues sin lugar a duda pasa, ¿no? Trasciende la historia precisamente por el impacto iconográfico que logra, ¿no? A través de estas imágenes tan psicodélicas y aquí sí surrealistas, porque bueno, sí bebe directamente del movimiento surrealista, ¿no? Bueno, ¿qué pensaron de la película? Cuéntenme. Dani. Hola, hola. A mí la verdad sí me gustó mucho la película porque precisamente, como ya habías comentado, para mí fue, o sea, cada escena fue como ver una pintura de Dalí y la verdad sí me gusta mucho lo que es toda la cuestión surrealista. Entonces, me gustó mucho cómo, eh, o sea, se ve mucho lo que es la cuestión de las logias filosóficas, o sea, como que muchos movimientos filosóficos Ujú, y aunque la verdad no tuviera como que ese sentido de causalidad que solemos ver en las películas, o sea, como comunes, no normales, comunes, a mí me gustó mucho porque cada parte era como, o sea, cada parte le puede dar a uno, cada uno le puede dar una interpretación totalmente distinta. Entonces, es una película que a mí me hace que tiene muchas perspectivas. Entonces, es lo que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la parte del que le dice que de la mierda puede salir el oro. ujú, Entonces, eso se me hace como un nivel, pues requiere un nivel muy alto de conciencia ujú, y pues se me hace como que para poder lograr eso, o sea, digo, tal vez pueda sonar de que a lo mejor eso no es verdad, digo, no lo sé si sea verdad o cierto, pero la posibilidad pues implica mucho trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo lo veo? O sea, en el sentido de que en la realidad para poder pasar uno de un punto a otro, ser mejor persona en algo o poder lograr cosas, retos más grandes, pues sí requiere una dedicación y un trabajo, ¿no? Uno empieza así como él empezó, como que pareciera muy agresivo, como que no entiende nada, pero poco a poco, conforme van avanzándose y después de todo ese tipo de pruebas, y conforme uno la va superando, pues ahí es donde sale el engrandecimiento de uno. Entonces, a mí me gustó mucho esa como metáfora de subir la montaña y aparte ver a las personas que no lo lograron, ¿no? O sea, cómo sale este chavo, este tipo que dice, pues es que yo nada más la atravesé de manera horizontal, pero nunca la subí. Entonces, como que digo, ¿de qué sirve tu poder si no lo lograste, no? Entonces, pues sí, o sea, como que también esa frustración de no haber pasado esa prueba de la montaña. Y la verdad también me causaron ciertas escenas un poco pues como de horror, o sea, a mí no me gustó como que la parte de la conquista, ¿no? La representación ujú, de la sangre y de la explosión, a mí eso, o sea, la verdad no sí me gustó la representación, pero la escena, bueno, lo que provoca eso es lo que sí me causó mucho desagrado, entonces ujú, eso fue lo que no me gustó mucho. Y a mí la parte que me llamó mucho la atención fue cómo eh, cada personaje de los que supuestamente iban a acompañar a este Cristo, cómo tenían su vida, ¿no? Entonces, a mí la que más me sorprendió fue la de la mujer que era un payaso y que tenía ujú, mucho contacto con los niños y ya había una predisposición por parte de los juguetes, de los cómics, para que las personas desarrollaran cierto tipo de odio, de comportamientos futuros. Entonces, sí, es sorprendente porque creo que esto no está muy lejos de la realidad. Entonces, sí, me gustó mucho esa parte. Es la que creo que más me llamó la atención. La parte de todos los casos que se mostraron, esa es la que más me impactó y me ujú. gustó mucho
aparte de que se mostró el Palacio de los Deportes, entonces pues sí, ahora sí que cada vez que vaya a un concierto sí me voy a acordar de esa escena. Y pues sí, o sea, la verdad sí es una de mis películas favoritas. Me gustó, me encantó muchísimo. Mm, Muchas gracias, Dani. Sí, bueno, es que, como dices, ¿no? Cada imagen parece un cuadro de Dalí, o sea, hay un cuidado artístico, visual, plástico muy importante, ¿no? En el desarrollo del filme. Sí, creo que sí, sí se relaciona muchísimo con esta dimensión iniciática, ¿no? Propia de las logias masónicas, aunque de hecho no tiene como referentes tan fuertes a Hermes, Trismegisto, ¿no? Digo, por la parte de la alquimia un poquito, pero justo lo que tiene en este sincretismo la obra, además de beber de múltiples fuentes, o sea, creo que precisamente la que las integra es este movimiento de potencial humano que también fue muy sonado en esos años, que justamente se erige a partir de las enseñanzas de este armenio George Gurdjieff, pero que cobra mucha fuerza en Chile por parte de este boliviano chileno que fue Oscar Ichazo, ¿no? Que de hecho Jodorowsky busca para hacer un retiro con todos los actores en la película 3 meses, ahí al Pachamama, ¿no? No, no al Pachamama, pero sí se van 3 meses así a un viaje bien duro, ¿no? De LSD, y bueno, el mismo Hichazo va a supervisar la producción, o sea, sí, bueno, decía Jodorowsky que Hichazo le dijo, es que tú tienes que estar en LSD durante la filmación de toda la película si quieres alcanzar ese grado de apertura, ¿no? Ese grado de despertar, que bueno, o sea, pues hasta cierto punto sí alcanza, ¿no? Independientemente pues a la ideología, ¿no? Lo que decidamos creer, o sea, del misticismo de esta escuela, porque digo, Chazo, pues justo funda esta escuela de Árica, ¿no? Que tiene este movimiento potencial humano y demás, no distinto a muchas otras sectas, ¿no? Yo creo que ahora sí que de lo que gozaron estas ideologías, la mayoría es que no, o sea, no fueron sectas que luego despertaran todos estos, o más bien que le sacaran todos estos trapitos al sol, ¿no? Como varias otras, estas hasta eso se han mantenido pues, un poquito ecuánimes, ¿no? Como un poquito más serias, como un poquito más respetadas desde las distintas ideologías que han desarrollado y bueno, esta en especial, o sea, esta escuela de Arica, pues yo creo que sí es un punto de apoyo muy fuerte sobre la relación con la montaña, ¿no? Para alcanzar el ideal humano, despertar del sueño que justamente también tiene que ver mucho con esta terapia psicomágica que luego va a desarrollar Jodorowsky, viene de las prácticas de Oscar Ichazo, ¿no? Porque justo a través de la película, ¿no? Jodorowsky busca despertar de ese sueño en el que todos vivimos. Por eso el final, ¿no? O sea, nos saca y estamos en la producción, es como despierta, ¿no? Todo es un sueño, todo es una producción, ¿no? Hay que alcanzar un ideal. Entonces, esa parte sí está muy interesante, o sea, sí nos hace pensar uno qué podría hacer, ¿no? Si está en LSD, pero obviamente una orientación espiritual pertinente, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más vio la película? José Luis. Buenas noches. Mira, yo esa película ya la había visto más o menos alrededor de los 90. Sí te les había platicado que había estudiado cine. Entonces teníamos un maestro que nos instó a verla y ya después me di cuenta de quién era. O sea, resulta que fue el fotógrafo de esa película, Rafael Corquidi. Sí, sí. En general me gustaba mucho, digo me gustaba porque ya después me molestó un poquito el rollo de la psicomagia, o sea, se me hizo algo muy,
pues no digamos falso, pero digamos algo estrafalario, ¿no? Algo que no iba, pues, o sea, eran unas cosas serias, pero luego eran unas jaladas, pues perdón, ahora sí por eso, pero digo, eso yo lo consideraba. Pero esta vez que la volví a ver, me di cuenta que cada escena es simbólica, o sea, es un símbolo, o sea, tienes que estarle viendo a ver qué es lo que encuentras, vaya. O sea, una cosa es la historia que cuenta, o sea, del cuate que está buscando la montaña sagrada y que al final de cuentas, pues ese final me traumó. Yo toda la vida estuve traumado con ese final de esa película. Mm, Pues es una película rara, pero al final de cuentas es buena. O sea, a mí me gustaba mucho, te digo, Jodorowsky. O sea, yo era seguidor por ejemplo, compré cuando quiso hacer Dunas, ya ves que salieron unos esquemas y rollos de la película, o me encantaba el libro de las fábulas púnicas. O sea, era fabuloso, pero cayó de su pedestal. O Sí, sea, ya al final. O sí. sea, pues gracias. Gracias, José Luis. Sí, no, la verdad coincido mucho, ¿no? Porque pues viene esta separación del cine y en general de las artes precisamente por seguir una escuela, digo, que él mismo se había sacado de la manga, ¿no? O sea, la verdad sí, yo creo que fue lo más raro, ¿no? O sea, yo creo que fue un grado de decir, ay, pues yo también puedo dirigirlos hacia donde mejor creo que conviene, simplemente generando otra forma de secta, ¿no? Bajo la terapia espiritual que no era tan distinta de los maestros que ella había aprendido, ¿no? Entonces, creo que más bien fue como un camino medio megalómano, ¿no? De decir, quiero yo ser un líder. O sea, eso fue como yo creo que también muy, muy raro y la verdad es que esa banalidad pues vino también a sacar como que su lado más oscuro hacia cierto resentimiento que generó con las artes, ¿no? O sea, esto que le hizo el productor, que le quitó los derechos, o sea, obviamente el rechazo que sufrió en México, o sea, como que fue generando cierto resentimiento que la verdad creo que terminó siendo contradictorio a mucho de lo que quería profesar en su cine, que si bien a nivel de técnica muy bien logrado, ¿no? Obviamente en todas estas imágenes, muy claras las referencias, ¿no? Todo, pues yo creo que también fue algo que poco a poco se empezó pues a corromper, ¿no? O sea, yo creo que fue algo que empezó a perder rápidamente por todas estas malas influencias, eventos y su propia, pues sí, su propia manía, ¿no? Porque al final es precisamente en esta labor del arte, pensando siempre en Tarkovsky, que además vamos a ver para la semana que viene, pues esta simbología exacerbada pues va a ser antitética a la obra de arte, ¿no? Que no es algo que guarde el surrealismo, o sea, el surrealismo podía guardar de pronto pues dos que tres símbolos, pero realmente lo que busca pues es este despertar de la conciencia por medio de la abstracción, ¿no? Y aquí en efecto sí ya vemos como algo muy saturado, ¿no? No necesariamente mal, pero como que alejado de esa perspectiva, ¿no? Mm, gracias, José Luis. David. Hola, hola. Vamos. ¿Cómo están? A ver, si escuchan ruido, una disculpa, me agarraron aquí afuera, pero no, fíjate que yo esta película, Jodorowsky, tengo sentimientos encontrados. Eh, Como dijiste, técnicamente es bueno, pero justo desde la montaña sagrada he visto mucho porque mientras más lo he visto, más me di cuenta no, que esta fue como su película, a mí en lo personal de las que menos como que yo siento que aquí justo perdió algo. Mm, Aquí, porque el Topo me gusta mucho, Fando y Liz también, o sea, me gustan mucho. Yo creo que lo que me da mucha risa, porque yo creo que le pasó como a este Paul en Dune, a un poco de paralelismo, justo como lo que mencionábamos aquí con la psicomagia, así como que se clavó mucho, por ejemplo, el final, por ejemplo, ¿no? O sea, porque más que a nivel de lo técnico, mi conflicto viene más como de lo que hay detrás. mm, Yo pues conozco mucho todo esto
lo esotérico y así siempre me ha gustado. Entonces pues ya la he visto, fue la segunda vez que la vi, y me di cuenta ahora que ya estoy un poco más familiarizado con estos temas, también con todos esos esquemas, más leído, pues me di cuenta que lo que tenía que decir no era tan profundo como lo que parecía al inicio. O sea, entonces, y sí lo vi ya más y dije algo, o sea, lo que no me terminó de gustar al inicio, lo confirmé ahorita con esa segunda visualización, porque yo creo que, y más en el final, se ve como que mencionabas justo, ¿no? Como que con esto de la psicomagia, así que también justo no me parece para nada aquí. Yo creo que lo que quiso hacer tal vez aquí fue ponerse en este papel pues, casi mesiánico, ¿no? Como Doom, pues justo, si ven el documental ustedes y ven el libro de Doom, pues saben que Paul no es el héroe de la historia, al contrario, es una crítica al libro, estas figuras carismáticas, casi mesiánicas, ¿no? De poder, y yo creo que él justo se clavó mucho y se ve en el documental que pues él lo que estaba haciendo era hacer un mesías a Paul, hasta lo había puesto con inmaculada concepción y todo, entonces yo creo, se me hace muy interesante esta película, o sea, definitivamente es unas películas que uno tiene que ver y que se agradece que existan, pero yo creo que aquí justo fue como el bardo, para mí se me hace de Jodorowsky, como que es demasiado Jodorowsky y si no te agarra algo o algo no te gusta o algo así, es lo que me pasó a mí también, pues también su simbología, o sea, todo suele llegar a ser un poco grotesco, justo aquí mencionaba aquí también Daniela, y pues aquí sí es un visualizado curioso, es una película interesante, pero sí todavía no, pues me quedé pensando con la masterclass ahí de que digo, ¿es cine o no es cine? Yo siento que justo en meterse con tanta simbología, pues se vuelve más yo lo siento así, ¿no? Como un PowerPoint tal vez, como una presentación, una carta para jalarse fans, más que para en verdad buscar como el arte el arte como tal. Sí, un poquito. La verdad es que sí empieza como a irse más para como que un poquito más para la técnica, ¿no? Y precisamente buscar ese reconocimiento a partir de lo que es capaz de hacer. Pero también porque Corky ya es un fotógrafo consumado, pues, de los fotógrafos más fuertes del periodo de los 70s y sabe bien lo que puede hacer su fotógrafo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se apoya mucho en eso y empieza a perder parte del proceso en la banalización de muchas de estas imágenes desde lo que él piensa, ¿no? Entonces, como que empieza a saturar, ¿no? O sea, empieza a hacer algo, o sea, como un barroco muy banal, ¿no? La película no pierde tanto valor, ahorita que es del bardo, ¿no? O sea, pensando un poquito en el buen Iñárritu, ¿no? O sea, yo creo que no es tan megalómana como esa, pero sí un poquito, ¿no? O sea, yo creo que sí va un poquito por allá, ¿no? Y tratar también como de justificar su propia eh, pues su propia creencia, ¿no? Entonces, como que ahí empezó ya a irse a las sombras, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí es interesante plantear si sí es cine o no es cine, porque pues obviamente es una obra consumada, o sea, creo que sí es una obra que tiene una potencia con mayor medida de trascender, ¿no? Pero al mismo tiempo hay ciertas carencias, ¿no? O sea, como en sacrificio o sea, de ciertas banalidades o superficialidades. Está curiosa, ¿no? En ese aspecto. Gracias, David. Omar. Buenas noches. Primero que nada, esta película a mí me dejó un poco con sentimientos encontrados, en el sentido de que hay cosas que me gustan mucho y otras como que no tanto, y creo que eso es algo muy constante en la película, de que en general la calidad de su discurso y de su poética es como muy inconsistente. Y creo que más que nada, por ejemplo, si yo lo noto mucho con esto, bueno, no sé si está bien aplicado el término, ¿no? Que no me acuerdo bien cómo era exactamente, pero de esta de imagen movimiento, hay unas cuestiones muy,
pues vaya, que a veces están muy interesantes y como no, y otras como que no tanto. En este caso en particular, siento que, por ejemplo, tiene algunas imágenes que, por ejemplo, te las imaginas más que funcionan quizás como en una serie de fotografías, te las imaginas más como en una serie de pinturas, y te funcionan muy bien porque la misma imagen ya, por ejemplo, es algo que tiene la película, es muy poderosa. Sin embargo, ya después sucede que el movimiento, ¿no? Que lo demás ya parece más ilustrativo. Es decir, literalmente con el primer frame que ves ya todo lo demás que hace y tal se vuelve como ilustrativo y reiterativo de esa propuesta que hace Jodorowsky, pues justamente transita muchas veces entre, bueno, puede ser desde una imagen que sí, o sea, tienes que verla completa para, o sea, ver todo el movimiento, toda la secuencia para entenderla. Y hay otras que justamente se reduce un poco más a que sea el primer frame y ya. Y creo que hay unas como más extremas que incluso, bueno, yo lo sentí así, que siento que, por ejemplo, si lo escribieras en un poema, alguna de las imágenes, funcionarían muy bien, estarían muy chidas. Pero como que el momento de llevarlas al cine quizás como que no se trasladan tan bien, vaya. Y justamente están como en esta relación muy rara como de su poética. Que por una parte creo que puede hacerla muy interesante por momentos, pero creo que eso también siento que arrastra como el ritmo y como que le quita mucha consistencia a lo del discurso. Y es un poco a lo que quiero llegar porque si bien creo que ya viéndola a detenimiento no se le puede decir que es surrealista por lo intelectualizada que está, o sea, porque sí es muy discursiva a nivel como ensayístico, hay muchas veces que siento que es como, que sí tiene como una puesta en escena y un discurso muy poético interesante, que es, mira, es una imagen evocadora, es una imagen como más sugestiva que otra cosa, está muy chido. Pero hay otras veces, y sobre todo con esta representación que hace quizás de México, que no sé si usted llegó a ver estas revistas políticas llamadas Chamuco, que eran justamente estas caricaturas como muy grotescas de que, por ejemplo, el mexicano así como súper cabezón y exagerado y muy rimbombante y tal, que justamente la imagen de Jodorowsky transita entre ser una imagen poética y una caricatura de Chamuco, en donde justamente esta calidad discursiva, pues, como que es muy difícil como llevarla seriamente, vaya, porque no sabes si, ok, la voy a analizar así bien, como si fuera una imagen poética y lo que tú quieras y tal, o si lo voy a analizar como una crítica, como una sátira media boba, porque a veces sí transita entre eso, entre ser una sátira media digerida y masticada para que tú la entiendas, vaya. No sé, esos en general fueron como mis sentimientos, pero digo, ya en retrospectiva creo que al verla en conjunto sí hay un montón de ideas que, más allá de que si le salieron o no, sí tenía como una intención propositiva, o sea, sí buscaba hacer algo y creo que por eso esa cinta tiene como cierto mérito, vaya. Ujú. Sí, muchas gracias, Omar. No, pues, digo, a nivel técnico, a nivel visual, le salen, ¿no? Pero justo a nivel discursivo, yo creo que es en donde, en esa reiteración, en esa saturación, o sea, sí empieza a encontrar pues, ciertas contradicciones, ¿no? En primer lugar, porque sí codifica mucho la imagen y en efecto eso va a empezarle a restar cierto valor artístico, no solo por, o sea, no solo por posicionarnos en un punto de vista tarkovskiano, sino porque realmente empieza a perder, ¿no? Como una relación entre la imagen y el espectador, ¿no? Porque digo, sí nos interesa muchísimo lo que está pasando, es súper psicodélico y todo, pero se empieza a perder parte del proceso, ¿no? O sea, como que justo en esta sátira, ¿no? Que mencionas como medio masticadas, se empiezan más bien a develar pues ciertos fetiches de Jodorowsky, ciertos intelectualismos, ¿no? O sea, como algo que precisamente empieza a contrariar la estética surrealista, ¿no? Entonces, sí concuerdo, ¿no? Justo en esas contradicciones. Gracias, Omar. Alex. Hola, buenas noches a todos. Me hace ilusión poder participar en este espacio, no me había tocado, en especial con una película pues tan exótica. Sí, creo que, bueno, sí, por un lado creo que esta película que me encanta ya me ha encantado desde hace mucho tiempo, pero por razones un poco fuera de, de lo claro, porque pues está este ámbito pues muy simbólico, muy alegórico, que se puede interpretar pues de muchas maneras, bíblico,
sociedades modernas capitalistas, anti todo, anti dioses sobrenaturales, no sé, pero pues toda esta parte pues más simbólica fue una que la primera vez que la vi pues un poco a ciegas, pues me pasó un poco de lado, y creo que hasta cierto punto agradezco esto porque realmente ya cuando cae en un intento pues tan simbólico, pues sí, creo que empieza a perder mucho poder cinematográfico de alguna manera. Y aunque aunque sí, pues en este lado un poco más surrealista, pues yo diría que tirándole más a Dalí que a Buñuel, como un poco más exótico que humanista, o en ese sentido, no sé si me explique, más tirándole a John Lennon que a George Harrison, no sé si tenga sentido Sí, mi sí. comparación, más del lado experimental, Sí. pero de dudosa moralidad. Pero yo creo que si hay un aspecto en que esta película es lo que hace que me encante, pues es justo, en especial en el diseño de producción. Creo que es una película que creo que en esto es mágica, es especial. Realmente cada plano sí era como de, a ver, es cómo logró hacer un mundo, a qué planeta fue a grabar esto, sí se me hace algo que creo que ahí es justo que pues te invita como a este trip, y pues creo que es muy poderoso porque no solamente siento que la realización técnica le permitió pues hacer imágenes muy bien pulidas, pero siento que más en este aspecto sí se separa pues más artísticamente que en el cinematográfico, tal vez en este aspecto de producción, porque pues construye muy bien llevarte a otro mundo, estas ideas. Es una película un poco sucia, le diría yo, porque sí se siente muy manipuladora, muy de culto, como ves cómo va desprendiendo pues a todos estos personajes tan bizarros de su identidad, cómo los va, sí, porque aunque está claro que representan diferentes facetas, bueno, yo así lo interpreto más, pues en especialmente de los peligros pues del consumismo, del capitalismo, pero como que él los va depravando, como con esta idea de no, pero yo los invito a este culto y realmente yo soy su líder. Es una película muy chistosa, es una película genial para simplemente perderte y experimentar pues un viaje que ciertamente yo creo que, aunque simbólicamente intentaba decir mucho Jodorowsky, creo que acabó haciendo una mejor experiencia visual que cualquier otra cosa. De verdad que me encanta esta película y me da mucha risa seguirlo en Instagram porque no sé qué tiene ese señor, pero creo que ya está en otra dimensión. Pero bueno, muchas gracias, era lo que quería comentar hoy. Gracias a ti, Alex. Sí, ya lo perdimos a Jodorowsky, ¿no? Sí, está en su propia onda, ¿no? Digo bien, ¿no? Pero fíjate que sí es interesante porque, o sea, creo que esa es como la diferencia de, no sé, de una película como La Montaña Sagrada y una película con Guardo, ¿no? Hace rato que la comentó David, bueno, que hicimos como la relación, ¿no? Porque si bien, pues en ambos hay un apoyo técnico muy fuerte, creo que algo que independientemente justo estos simbolismos, ¿no? A todo esto que puede corromper la obra, o sea, sí hay una sensibilidad que a Jodorowsky le permite integrar todo, ¿no? Digamos, como en una misma estética, ¿no? O sea, en una misma lógica. Yo creo que hay mucho del Bosco, ¿no? En la forma operativa en la que funciona la sensibilidad de Jodorowsky, ¿no? O sea, el Jardín de las Delicias, ¿no? Todo esto porque creo que es una lógica de lo absurdo, ¿no? Que atraviesa su propia producción artística, que él mismo logra, digamos, como unificar, ¿no? O sea, hay como un campo unificado. Eso es algo que también empata mucho con las ideas de Lynch, ¿no? Eh, Lynch, pues sí, no quiso hacer su propia secta, que yo creo que esa es la diferencia radical entre ambos formas de pensamiento, pero yo creo que es eso lo que le ayudó a impulsar una obra de ese tamaño antes de que ya empezara, ¿no? Como a malvirarse
su propia, su propio ego, ¿no? Digo, porque Dune iba a ser eso. O sea, su versión de Dune, pues sí, iba a ser muy, muy magnificente y todo, ¿no? Obviamente con el arte de Giger, ¿no? Y estas grandes colaboraciones que gozó, ¿no? En la época, pero yo creo que sí también iba a ser una oda a su propio egocentrismo, como decía David hace rato. Entonces, pues no sé, yo creo que sí es un parteaguas en su carrera esta obra, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Alex. Lupita. Hola, buenas noches a todos y a todas. Pues la verdad yo no había visto esta película, estaba emocionada por verla, ya quería como que verla pues por todo lo que hay en torno a ella, sobre todo el autor, pero, ay, disculpen, tengo un poquito de tos, pero la verdad es que me gustó bastante. Sí, también considero que tiene como un exceso de simbolismos, pero yo no lo considero como malo. Esta sobresaturación no la considero que aleje, porque, bueno, él tiene varios libros, ¿verdad? De psicomagia. En el primero, tiene un capítulo que, independientemente de los demás rituales que vienen después, justo donde teoriza el acto poético, ese capítulo a mí me gustó demasiado, porque el acto poético es justamente salir de la lógica para que lo irracional te sane, básicamente, ¿no? Y no como que te sane, más o menos, sino que es alejarte de la lógica, te hace a veces evolucionar como ser humano. Entonces está un poco extraño, pero me parece que lo describe de una manera muy, no sé cómo decirlo, como que estamos en un mundo demasiado ordenado y a veces el salir de ese orden es interesante, es un ejercicio interesante. Y bueno, esta, ¿cómo decirlo? Este acto poético, esta poesía, ¿cómo decirlo? Que se hace, poesía que se vive, no que se entiende, es interesante, más porque el acto poético siempre se ayuda de simbolismos para poder entrar al inconsciente y contribuir como con alguna sublimación, ¿no? De algo, de lo que sea. Y lo vemos todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, no sé, no sé, señoras que van a misa y rezan muy fervientemente, ¿no? Ahí podemos ver un acto poético que sale de la lógica o de la razón y por medio de símbolos, ¿no? No sé, el persinarse y demás, esos símbolos le ayudan a la persona, entran en su inconsciente y le ayudan para, pues, sanarse, ¿no? Para buscarse, como decía al final, ¿no? Cuando dice, esta es una película, ¿no? Salgan de aquí, y vayan a encontrarse ustedes mismos, básicamente. Pues estos símbolos como que ayudan a eso. Y bueno, este acto poético yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Todos tenemos rituales que hacemos, ¿no? Creo que la vida es un ritual que todos hacemos en algún punto, sea lógico o no sea lógico. Creo que a final de cuentas el acto poético es algo que vivimos todo el tiempo. La vida es una poesía que se vive, ¿no? Básicamente ese es como que el punto. Y por eso estos simbolismos, sí creo que hay bastantes, pero a mí no me parecen una sobresaturación si me pongo a pensar que la vida es básicamente símbolos en todos lados, ¿no? Y de hecho, pues también, por ejemplo, para el psicoanálisis, todo es un símbolo, todos son símbolos. Tú narras tu vida con base en símbolos, tú mismo escribes los símbolos, tú te haces símbolo básicamente, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy interesante. Y de la película, ay, perdón, este, creo que tiene muchas cosas, que me recordaron a algunos, textos de algunos filósofos del Renacimiento, de la alquimia, como Paracelso y así, ¿no? De Sí. los elementos, ver
todo esto que, no sé, los planetas, en algunos momentos los signos zodiacales, las cartas del tarot, todo este, como usted le llamó, ¿no? Sincretismo cultural y religioso, me recordó demasiado a estos textos de filósofos, sí, como Paracelso y Cornelio Agripa, del Renacimiento, que ellos empezaban a teorizar cómo trazar este camino espiritual que parte de lo material, ¿no? O sea, un camino espiritual que parte, por ejemplo, de los elementos que son materia, pero no llegas a la materia, llegas como a otros lados y demás. Ya, ya después vimos que pues, la alquimia no, como decirlo, no jaló en este mundo moderno, pero en sus inicios creo que muchos textos filosóficos se basaban en eso, ¿no? Y también me recordó un poquito, esto va a sonar bien loco ya, pero pues estamos hablando de Jorodowski, ¿no? Puedo volármela yo también. Me recordó un poquito como a los neoplatónicos que buscaban justo trascender la materia, buscar el uno, ¿no? Básicamente, ¿no? Que termina siendo como este plano de las ideas, pero bueno, ellos de verdad era una filosofía como una forma de vivir, ¿no? Entonces, no sé, me pareció muy interesante. Creo que hay muchas cosas que podemos hablar de esto, pero pues ya, muchas gracias, porque ya me extendí. No, está increíble, Lupita. Sí, creo que es un recorrido muy interesante porque sí hay mucho que retoma, ¿no? Sobre todo de Paracelso, todos estos alquimistas y demás. Digo, eso se expresa muy claro en la figura del alquimista, pero precisamente este principio que recuperas, ¿no? Digamos, pues inaugural de su pensamiento y de la psicomagia y demás, que justo empata mucho o sea, con su propio proceso creativo, con su propia poiesis, ¿no? Es bien interesante porque sí retoma mucha filosofía neoplatónica y sobre todo, o sea, sí parte de los neoplatónicos, pero también ahí creo que parte de este Anaxágoras, ¿no? De este Empédocles, porque vemos una forma de eclecticismo, ¿no? Poético, o sea, como que su forma de crear es por medio del sincretismo, o sea, es decir, sí a nivel del discurso que meta tantos símbolos le juega mal, pero si sacamos como el discurso y nos quedamos meramente o sea, con la creación, ahí yo creo que más bien lo que hace es eso, o sea, el montón, que más o menos era como la idea del eclecticismo, ¿no? O sea, meter ahí así que en el revoltijo, ¿no? todo, y empezar a crear de ahí, ¿no? O sea, de esa, eh, o sea, de esa mezcla caótica, ¿no? Entonces, hay muchos que van a seguir el pensamiento Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, por ejemplo, lo trasladan también a su propia teología, o sea, creo que Jodorowsky como que empieza a hacer una poética de todos estos referentes que trae y justamente es una poética ecléctica, ¿no? Yo creo que eso es lo que precisamente le ayuda a dar unicidad a todo para que no sea solo el discurso lo que cuestionemos al final de la película. Ya cuando regresamos a la película y empezamos a leerla por ahí, es en donde pierde esa potencia. Pero si nos quedamos precisamente en el mundo, en la poética de imágenes que construye, ¿no? De imágenes en movimiento, yo creo que ese es en donde guarda valor la obra, ¿no? Ahí sí. Por eso es pues, tan interesante el debate, ¿no? O sea, yo creo que sí está en una línea, ¿no? Eh, pues, quizás no una obra maestra tampoco, pero sí una obra de arte polisémica, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí logra algo interesante el Jodorowsky. Muchas gracias, Lupita. ¿Quieren comentar algo más? Bueno, pues vámonos. La próxima semana vamos a comentar una obra maestra, Andrei Rublev, de Andrei Tarkovsky. Entonces, viene muy a bien, ¿no? Porque también, pues, es aniversario luctuoso, ¿no? de su partida, casi.
¿no? Pero bueno, pues ya la estamos comentando y cerramos el año con esa película, ¿vale? Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, pasen excelentes fiestas, quien celebre la Navidad, pues pásenla muy a gusto y nos vemos la semana que viene.